Cuerpos humanos incinerados. Incineración es la práctica de deshacer un cuerpo humano muerto, quemándolo, lo que frecuentemente se lleva a cabo en un lugar denominado crematorio. Junto con el entierro, la cremación es una alternativa cada vez más popular para la disposición final de un cadáver. La verificación del finado. El primer paso es verificar que el cuerpo coincide con los datos del fallecido. La funeraria tiene un formulario y una base de datos donde se recogen, que son datos declarante, datos del fallecido, modelo del féretro que ha elegido la familia y por último cómo irá amortajado el cuerpo. Descripción del fenómeno. La combustión espontánea humana es un supuesto fenómeno donde el cuerpo de una persona arde por completo sin exposición a fuentes de calor externa. La creencia en el fenómeno se basa en algunos casos raros en los que se han encontrado los restos incinerados del cuerpo de una víctima en circunstancias donde no se puede determinar fácilmente la causa de la combustión. En la mayoría de los casos, las víctimas han sido encontradas totalmente reducidas a cenizas en su vivienda, aunque la habitación y los objetos a su alrededor presentan poco o ningún daño causado por fuego. En ocasiones, el fuego ha consumido completamente la mayor parte del cuerpo, a excepción de algunas partes, quedando entre los restos fragmentados de hueso e incluso pies o brazos. En la mayoría de los casos de alegaciones de combustión espontánea no se cuenta con datos forenses o investigaciones detalladas y se carece de información tan básica como el nombre de la víctima o la fecha del suceso. En los casos en los que sí se cuenta con descripciones detalladas aparecen una serie de elementos comunes. Primero, el fuego suele estar localizado en el cuerpo de la víctima. Los muebles y electrodomésticos cercanos a la víctima suelen quedar intactos. Los alrededores de la víctima sufren poco o ningún daño. Segundo, la zona alrededor de la víctima y a veces el resto de la habitación se encuentra cubierta de un hollín grasiento. Tercero, casi siempre las víctimas tienen algún problema de movilidad, invalidez o sobrepeso, o se encuentran incapacitadas, consumo de alcohol y barbitúricos. Cuarto, en todos los escenarios hay alguna posible fuente externa de ignición. Quinto, nunca hay testigos oculares del momento del suceso. Y sexto, las víctimas tienden a ser adultos mayores. Esquema de la cremación. Factores a determinar en una incineración. El sexo. La determinación sexual de una incineración se realiza con los mismos métodos que en el hueso seco. La exposición de estos métodos es bastante amplia, pero sí conviene señalar algunos problemas. En primer lugar, las medidas de los restos óseos cuando están muy completos. Es un factor que orienta hacia una diferenciación sexual. Las cabezas humerales, las cúpulas femorales o las cavidades glenoideas de las escápulas. Por citar solamente unos ejemplos, suelen tener medidas específicas en cada sexo. No obstante, alrededor de un 12% de estas medidas se solapan en ambos sexos, es decir, determinadas medidas pueden ser tanto de mujer como de varón. Edad. La mayor dificultad en la determinación de la edad se plantea en los grupos más avanzados, en los seniles. Una de las causas de esto es que son muy escasos los restos de sujetos de más de 60 años. En razón de la mortalidad precoz de las poblaciones antiguas, no tenemos demasiada experiencia en restos incinerados de sujetos de edad avanzada y por tanto descalcificados. Se tiene la sospecha de que algunos sujetos que clasificamos como de edad indeterminable podrían ser ancianos, cuyos huesos por su mermada resistencia han sufrido una importante destrucción en el proceso de cremación. ¿Cuál es la diferencia entre cremación o incineración? Cuando ese proceso físico de incinerar o quemar se aplica a una persona que ha fallecido, el término correcto es el de cremación. Cuando el proceso de quemar se realiza sobre algo más genérico, como residuos orgánicos, industriales o basuras, el término correcto es incineración. Por lo tanto, la diferencia entre cremación e incineración se basa en el sólido que se incinera. ¿Cuándo se hicieron las primeras incineraciones? Realmente existen restos arqueológicos de incineraciones desde el Neolítico y se piensa que comenzaron a realizarse como un sistema más higiénico y menos peligroso para los vivos.
De hecho, en Oriente Próximo las incineraciones eran un sistema común cuando se producía algún tipo de plaga. Existen gran cantidad de restos durante la Edad del Bronce, momento en el que aparecen también las primeras urnas funerarias. El ser cremado era habitual en la época griega y romana. Llegó a ser muy popular y es probable que por ese mismo motivo los primeros cristianos quisieran diferenciarse a los paganos, prohibiéndole durante muchos siglos. De hecho, durante la Edad Media no son pocos los casos en los que se desenterraban cadáveres para que fueran incinerados como castigo. Cuando la resurrección de los muertos deja de ser tan literal, comienza en la iglesia un movimiento para admitir de nuevo el acto de cremar. En la fecha ya mencionada se admite nuevamente, pero con condiciones. ¿Cuál es el proceso de incineración de cadáveres? El proceso de cremación se debe realizar en condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, ya que en el proceso de quema se liberan gases tóxicos con dioxinas y elementos metálicos, metales pesados, que no son buenos ni para la salud ni para el medio ambiente. Supone un riesgo de contaminación atmosférica y deben ser tratados con cuidado. Por otro lado, este proceso de incineración se debe realizar con cuidado y respeto por el difunto y sus familiares. Por este motivo, y pese a que en una incineración de residuos no se hace distinción entre lo que se quema y lo que no. Es un proceso de cremación de restos humanos, la incineradora únicamente puede incinerar un cuerpo a la vez, debido a mantener las cenizas resultantes lo más puras posibles al mismo tiempo. Las quemaduras son las lesiones resultantes de la acción de agentes físicos, químicos o biológicos, que al actuar sobre los tejidos dan lugar a reacciones locales o generales, cuya gravedad está en relación con su extensión y profundidad. De todos estos agentes etiológicos, aquellos que producen una mayor destrucción en el cuerpo son los agentes físicos y químicos, que pueden llevar a la destrucción o alteración de las partes blandas e incluso de los huesos. El mayor número de casos se da con el fuego como agente productor y con un origen por lo general accidental, pero esto no descarta que también pueda tratarse de un origen intencional, con el ánimo de desaparecer cualquier vestigio del cuerpo que permita su identificación. Cuando el fuego ha actuado durante mucho tiempo o se han alcanzado temperaturas muy elevadas, el cadáver se encuentra totalmente irreconocible, con alteraciones muy marcadas en partes blandas e incluso con alteración y afectación ósea. En estos casos se suele hablar de carbonización cadavérica, que conlleva a un hábito externo con la postura de boxeador, retracción de los tejidos, protusión de la lengua, desaparición del pelo, sequedad y color negro de la piel. Dentro de los diferentes grados de carbonización se pueden encontrar que las cavidades cráneo, tórax, abdomen hayan estallado, encontrándose estas abiertas, y que las extremidades pueden llegar a desaparecer. También se debe tener en cuenta que todos los carbonizados no son iguales. Todo ello hace que la carbonización cadavérica conlleve, además de los problemas médicos, legales y forenses propios del estudio de cualquier cadáver, otros adicionales, que son característicos de este tipo de muerte. La carbonización cadavérica puede ser total o parcial y se aprecian varias características. Primero, hay disminución del volumen y peso corporal, lo cual le da al cadáver un aspecto de adolescente. Segundo, hay retracción de los músculos orbiculares de los labios, lo que permite la retracción de los labios y deja expuestos los dientes. Los tejidos del cuerpo son lesionados, manifestándose retracción de los miembros superiores e inferiores, adquiriendo el cuerpo una posición
y actitud característica que es conocida como actitud de combatiente. Tercero, otros tejidos del cuerpo se lesionan, como los huesos, produciéndose una fractura de los mismos. La piel se reseca y se carboniza, produciendo un sonido característico a la percusión. La sangre toma una coloración negruzca por la transformación de la oxihemoglobina en carboxihemoglobina.